Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy sábado 24 de agosto, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de San Bartolomé Apóstol. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este sábado 24 de agosto. Hoy, se lo repito, la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de San Bartolomé Apóstol. Pero nos preguntamos, ¿quién era San Bartolomé? Según el Evangelio de San Juan, Natanael fue uno de los discípulos a los que Jesús se apareció en el mar de Tiberíades después de la resurrección. Podemos confrontarlo en San Juan, capítulo 21, versículo 2. A él lo había llamado Jesús por mediación de Felipe. Lo podemos confrontar en San Juan, capítulo 1, versículo 45. Juan es el único evangelista que menciona a Natanael, y como en la lista de los evangelios sinópticos el nombre de Felipe es seguido por el de Bartolomé, la tradición asimiló a Bartolomé y a Natanael como una sola persona. Según los Hechos de los Apóstoles, Bartolomé fue uno de los 12. Según Mateo capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 3, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 14. Fue también testigo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. Según una tradición recogida por Eusebio de Cesarea, Bartolomé marchó a predicar el Evangelio a la India, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo en arameo. La tradición armenia le atribuye también la predicación del cristianismo en el país caucásico, junto a San Judas Tadeo. Ambos son considerados santos patronos de la Iglesia Apostólica Armena, puesto que fueron los primeros en fundar el cristianismo en este lugar. Para esta fiesta litúrgica, la Iglesia Católica nos ha propuesto hoy a nosotros una perícopa, una parte del Evangelio de San Juan, del cuarto Evangelio, que se escribió sobre el año 100 por manos del apóstol amado, el discípulo amado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta parte está tomada del capítulo 1, versículo 45 al 51, lo que se llama la conversión de Natanael, la conversión de San Bartolomé. Ojalá que nosotros hoy también pudiéramos aprender de este gran hombre y pudiéramos convertirnos a nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Vamos a meditar esta palabra. Dice el versículo 45, Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Vea qué interesante esto. Felipe está evangelizando a Natanael, está evangelizando a Bartolomé. Le dice, mira, hemos encontrado a uno que fue el que habló Moisés, que fue el que profetizaron todos los grandes profetas del Antiguo Testamento. Este hombre es Jesús, Jesús, el hijo de José, y es de Nazaret. Ahí, cuando Felipe termina en el versículo 45, pues viene algo raro para este hombre llamado Natanael, Bartolomé. ¿Por qué? Porque era un israelita conocedor de la palabra, un israelita de verdad, el Señor se lo va a decir más adelante, y todo israelita ciertamente, igual que Felipe y los demás apóstoles, esperaban la venida del Mesías, de aquel Redentor que se había profetizado en el Antiguo Testamento, pero ellos sabían que este rey iba a venir de la ciudad de David, de Belén. Y le dice Felipe a Bartolomé, a Natanael, que este hombre es de Nazaret. Y entonces ahí es donde Natanael se pregunta, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Se diría Natanael. ¿Y por qué se pregunta esto? Primero, por la rivalidad que había entre las aldeas. Sabemos que Natanael, como lo dice San Juan en el capítulo 21, versículo 2, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea. Natanael era de Caná de Galilea. Apenas se acaba este capítulo primero, sigue el capítulo 2, que es la boda en Caná de Galilea, la autorrevelación de nuestro Señor Jesucristo en Caná. Y el versículo 11 nos va a decir que ahí en Caná fue el comienzo de los signos de Jesús y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos, los discípulos que el Señor había llamado hasta el momento. Entre ellos encontramos a Natanael. Natanael le responde, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Y le dice Felipe, ven y lo verás. Esta respuesta de Felipe es la misma respuesta que había dado nuestro Señor Jesucristo cuando llama a los primeros discípulos. Dice el versículo 35, al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dice, ¿qué buscan? Ellos le responden, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Le respondió, vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos las 4 de la tarde. El Señor le dice a estos 2 primeros discípulos, ven y lo verás. Y esto mismo le dice Felipe a Natanael, ven y lo verás. Y entonces, pues Natanael en su corazón sintió acompañar a Felipe. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, vea qué interesante esta apreciación de nuestro Señor Jesucristo acerca de este hombre. Aquí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño, un israelita de verdad. Por esa razón fue la respuesta que dio. ¿Y acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Él esperaba al Mesías, pero lo esperaba de Belén, mas no de Nazaret. Y había una rivalidad entre las aldeas que pertenecían a esta misma región. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Y como no hay engaño en este hombre, porque el Señor Jesucristo lo conoce, pero este hombre va a caer en la cuenta que todo lo que él estaba esperando pues se va a cumplir en el Señor y al final va a ser uno de los primeros en reconocerlo a él como el Mesías, como el Señor. Le dice Natanael, ¿de dónde me conoce? Le respondió Jesús,
Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi, le dice el Señor. La higuera representa al pueblo de Israel, pero la higuera también representa el pecado. Si ustedes ven o leen conmigo la Sagrada Escritura, en Génesis capítulo 3, versículo 7, dice, entonces se les abrieron los ojos a entrambos, entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. ¿Qué quiere decir esto? Que Adán y Eva, al caer en la cuenta de que habían caído el pecado y que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. La higuera también era signo y símbolo del pecado, de la esterilidad. Si ustedes leen conmigo San Marcos en el capítulo 11, versículo 12, el Señor lo primero que hace cuando entra a Jerusalén es maldecir una higuera. Si ustedes leen este hermoso capítulo, dice lo siguiente: al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas, es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo que nunca jamás nadie coma fruto de ti, y sus discípulos oían esto. Dice el versículo 20, al pasar muy de mañana vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz, pero recordándolo le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Y Jesús le responde, tengan fe en Dios. Y yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso todo cuanto pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Vea qué interesante es. La higuera era signo de pecado, la higuera era signo de esterilidad, y la higuera también era signo del pueblo de Israel. El Señor Jesucristo le dice a Natanael, antes de que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Y debajo de la higuera, los grandes maestros de Israel y junto con muchas personas del pueblo se acercaban a meditar, a estudiar la ley, a indagar todo lo que había acerca del Mesías. Es decir, Natanael era un buscador del Mesías. Lo estaba buscando a través de las profecías. Lo estaba buscando a través de la palabra anunciada por el mismo legislador llamado Moisés. Por esa razón Felipe le dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley, también los profetas lo hemos encontrado. Ya no lo busques más. Tal vez Natanael estaba estudiando en ese momento la Sagrada Escritura y preguntándole a Dios ¿cuándo sería que esto se iba a cumplir? Que el Mesías había de venir. Y ahí entra Felipe y le dice, mira, lo hemos encontrado, solamente que le da un dato erróneo, porque el Señor no había nacido en Nazaret, aunque se crió en Nazaret, pero sabemos por revelación que el Señor nació en Belén, en la ciudad de David. Entonces este hombre que es un estudioso de la Sagrada Escritura, pues da una respuesta de esta manera. Sin embargo, el Señor le va a aclarar las cosas en su corazón. Antes de que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera, le dice nuestro Señor. Y le responde Natanael, Rabí, maestro. Vea qué interesante esto, la conversión de este hombre cuando se encuentra con el Señor, cuando se cumple la palabra que le dijo Felipe, ven y lo verás. Él fue y lo vio y le dice, Rabí, que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Reconocer al Señor como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel, son los dos títulos mesiánicos más importantes para el pueblo de Israel. Y son los dos títulos mesiánicos más importantes para una persona que ha estudiado y se ha dedicado a estudiar la Sagrada Escritura. Natanael no dijo esto una simple expresión llena de euforia, de alegría, de ninguna manera. Sabía lo que estaba diciendo. Y Natanael es uno de los primeros discípulos del Señor en reconocerlo como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y entonces viene el versículo 50 y Jesús le contesta, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Es decir, en él nace la fe. Has de ver cosas mayores. ¿Y cuáles cosas mayores? Por lo que está viendo ahí, es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es
el camino, la verdad y la vida que nos lleva a Dios. En verdad les digo, verán el cielo abierto, a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El Señor está haciendo una referencia a Génesis capítulo 28, que fue el sueño que tuvo Jacob en el Antiguo Testamento, del versículo 12 al 18, y esa escalera que vio Jacob es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros podemos entrar a la gloria de Dios, es por Él, por nuestro Señor, que es el Mesías que había de venir, el Hijo de Dios. Natanael lo reconoce y el Señor le está dando a este hombre una profecía. Verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y Natanael es uno de los testigos de la resurrección del Señor. Natanael es uno de los testigos de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Natanael es uno de los testigos de Jesucristo que lleva la palabra por todas las naciones. Natanael, que creyó en el Señor Jesús, según lo dice San Juan 2:11, creyó en Él porque era discípulo del Señor. Cree por una intercesión que hace la Santísima Virgen María, y el Señor manifiesta su gloria. La gloria del Señor manifestada también delante de este hombre. Pidámosle hoy nosotros a nuestro Señor que, igual que Natanael, nosotros podamos cambiar, podamos tener ese cambio en nuestra manera de pensar. Como diría desde la Biblia, Dios habla hoy, Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. La Biblia Jerusalén y la latinoamericana dice, transfórmense mediante la renovación de su mente y no se acomoden al mundo presente, diría San Pablo. Que nosotros hoy, por intercesión de San Bartolomé, de San Natanael, que es la misma persona, podamos, mis hermanos, entregarle nuestra vida al Señor y podamos transformarnos, podamos cambiar. Si tenemos un pensamiento erróneo, si vamos por el camino equivocado, tal vez hemos estado estudiando las Sagradas Escrituras, pero hemos tomado otro camino, hoy nos volvamos con humildad al camino del Señor. Que el Señor pueda decir de nosotros, aquí hay un israelita de verdad en quien no hay engaño. Es decir, que en el momento que tengamos que tomar una decisión radical, la podamos tomar, que no nos engañemos a nosotros mismos, sino que al descubrir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podamos nosotros permitirle a Él que nos transforme, que transforme nuestra mente, nuestro corazón, y que a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María podamos llegar a hacer su santa voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí un israelita de verdad en quien no hay engaño, dice el Evangelio de San Juan. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito en este momento a que hagamos oración. Oremos. Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y a la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy sábado, sábado mariano, sábado 24 de agosto, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de San Bartolomé Apóstol. Yo los invito a que hoy, al igual que este apóstol, podamos cambiar, podamos permitirle al Señor que transforme nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro corazón a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Mis hermanos y mis hermanas, antes de despedir este programa con la bendición, les recuerdo que he sido invitado a Europa y Tierra Santa a acompañar una peregrinación del 15 de abril al 1 de mayo del año 2020. Esta peregrinación lleva como título Caminemos con María para seguir a Jesús. Y queremos estar en grandes santuarios marianos en Europa. Queremos visitar Nuestra Señora de Fátima, Lourdes, Medjugorje, Montserrat. Queremos ir a visitar al Santo Papa, al Papa Francisco en el Vaticano.
y queremos terminar en Tierra Santa, en Israel. Si usted me quiere acompañar, que ya quedan pocos cupos, mis hermanos, los últimos cupos, puede comunicarse inmediatamente a los números área 708-351-8868 o área 773-344-4816. Estos números son de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo los invito a que me acompañen a esta peregrinación que lleva como nombre Caminemos con María para seguir a Jesús, y va a ser de gran bendición. Ahora sí, mis hermanos, yo los invito a que nos preparemos para recibir la santa bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.